Muy bien, pues vamos a continuar. Buenos días, Juanjo y familia Delgado, la hora debe ser. Estamos en 1 Corintios 3, 5 hacia adelante. Y aquí hemos visto en el contexto de la iglesia como edificio. La iglesia vimos también en Efesios que es comparada, o Pablo menciona que es como un nuevo hombre, un nuevo cuerpo, un edificio, una familia. Esto es lo que menciona Efesios 2 respecto a la iglesia. Y también especifica, pues, en Efesios 2 que de ambos pueblos, los judíos y los gentiles, hace un nuevo cuerpo, hace uno, ¿verdad? De todos los llamados de entre los judíos y de entre los gentiles, los creyentes que son salvos, son los que son llamados e integran el nuevo edificio o el nuevo cuerpo llamado la iglesia. Y aquí en el capítulo 3 vamos a leer del versículo 5. Habíamos mencionado que el asunto inicial de las divisiones y las contiendas, divisiones, contiendas, celos, son una obra de la carne, son una manifestación en conducta o en pensamiento de la carne, de estar dominado por uno mismo, por la carne. Y ese asunto de algunos preferían identificarse con Pablo, otros con Apolos, pero esa actitud, adelante menciona que no nos gloriemos en los hombres, era como exaltar a las personas que nos han edificado o que nos han traído el evangelio o que nos han enseñado. Y Pablo dice, ¿qué somos Pablo y Apolos? En el 3:5. Y contesta, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Sí, es actividad en las que Dios les permitió participar a Pablo y a Apolos en relación a los corintios en diferentes momentos. Pablo dice que eso es concedido por el Señor, es dado por él y no como resultado pues de la inteligencia o la sabiduría de Pablo mismo o la elocuencia de Apolos. Es decir, Dios usa a esas personas y a muchos más de acuerdo a lo que Dios les impulsa y por la gracia del Señor, que adelante también lo menciona, lo que le da a cada uno para participar en la obra. En el versículo 6 dice, yo planté, Apolos regó, ¿verdad? Porque entendemos que Apolos llegó a Corinto después de que Pablo estuvo allí. Entonces, dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y quizá podemos hablar un poquito, enfocarnos en justamente este crecimiento. Yo creo que cada creyente en su corazón hambriento anhela crecer espiritualmente, conocer a Dios, conocerlo más, saber más, aprender más de la Biblia, ver más a Cristo en nosotros. Entonces, ese proceso de crecimiento también podemos mencionar que es el proceso de santificación, donde conocemos más las verdades de Dios, lo que Él ha hecho, y confiamos en eso, lo creemos, y Dios desarrolla la imagen de Cristo en nosotros mientras nosotros confiamos y nos consideramos muertos juntamente con Cristo, ¿verdad? En la medida de que nosotros conocemos lo que somos, lo que tenemos de parte de Dios, que lo creemos,
que nos abrazamos o nos apropiamos de lo que Dios dice que somos y de lo que tenemos, entonces eventualmente recibimos el efecto o el resultado o el fruto de aquello, ¿verdad? El fruto de descansar en fe. Y es fruto del Espíritu Santo para gloria de Dios. Y ese proceso de santificación le podemos llamar también el proceso de crecer espiritualmente, ¿verdad? En nuestras oraciones, en muchas ocasiones te pido que crezcamos espiritualmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios usa para hacernos crecer espiritualmente o para hacer más, para hacernos más a Cristo, que la imagen de Cristo sea desarrollada en nosotros, ¿verdad? Lo que Dios usa justamente es lo que Dios usa para generar vida espiritual en nosotros y madurarnos. A veces son tiempos de dolor, a veces son tiempos de conocer a nuestra propia carne. A veces es tiempo de, a través de las circunstancias y las cosas que nos pasan, desnudarnos y vernos en nuestra propia carne, cómo reaccionamos, cómo contestamos, cómo desconfiamos de Dios, cómo tenemos temor, cómo tenemos inseguridad, incredulidad, ¿sí? Entonces, para generar hambre en nuestro corazón, para conocerlo más y depender más de Él, Dios nos pasa por esos tiempos difíciles, etapas difíciles que pueden ser meses o a veces un año o dos, no sé, donde nos hace quebrantarnos, tener dolor, tener situaciones complicadas para dejar de vernos a nosotros mismos, dejar de depender en nosotros mismos y empezar a ver a Cristo, empezar a voltear, conocerlo más, voltear más a Él y depender de Él y conocerlo, cómo Él nos contesta, cómo Él nos saca del lodo cenagoso, nos saca de las pruebas, nos hace confiar. Entonces, en ese proceso de crecimiento, aprendemos a conocerle más y a depender en Él, ¿sí? Dios genera solamente la vida espiritual. Entonces, cuando Pablo dice, yo planté, hablando de la predicación del evangelio y el nacimiento de una iglesia, o la iglesia en este caso de Corinto, Apolos regó, hizo su participación también enseñando, edificando, ayudando a los hermanos en medio de la iglesia. Dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, ninguna persona nos podemos atribuir que generamos vida espiritual o participamos en el crecimiento de alguien, ¿no? Yo creo que sería muy soberbio pensar que nosotros generamos alguna vida espiritual o hacemos cambios en las personas, ¿verdad? De la misma manera, nosotros como creyentes, si bien podemos amar o apreciar a las personas que nos comparten, que pasan tiempo con nosotros, que nos exhortan, que nos enseñan, pero esta parte que Pablo está explicando creo que debe de quedar bien clara, ¿no? Dios usa a las personas como Pablo para sembrar, como Apolos para regar, pero claramente el crecimiento espiritual y formarnos a la imagen de Jesucristo, eso es una obra completamente espiritual que hace Dios, ¿no? Y Él planea los tiempos, Él planea el cómo, Él planea quién usar. Dice el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí tienen algún comentario, alguna observación respecto al crecimiento, cómo ha sido su propia experiencia de crecer y conocer a Dios.
yo creo que Dios diseñó a la iglesia para que, o Dios diseñó la iglesia, lo que ahí sucede, no solamente los domingos, sino al conjunto de creyentes para edificarnos. Dios usa la iglesia para darnos crecimiento. ¿Alguien quiere compartir algo, comentar algo respecto al crecimiento, su propia experiencia como creyentes en crecimiento? ¿Algo? Bueno, yo sí quisiera comentar algo, a lo mejor muy breve y a lo mejor muy simple, pero para mí muy importante. Los años que yo tengo como creyente, leyendo mi Biblia, realmente no había tenido tanto crecimiento, ni todavía me falta muchísimo, por supuesto, pero solamente, ahora me doy cuenta que solamente desmenuzando pues la Biblia, en alguna ocasión un maestro en una iglesia me dijo, hablaba sobre carnita de la Biblia. Yo decía, o sea, como que se me hizo medio rara la interpretación, ¿no? Que somos niños, que ahora, pero que la palabra siendo carnita, algo así exactamente, no recuerdo. Ahora estoy comprendiendo lo que significa que es carnita en la Biblia, o sea, ir desmenuzando versículo por versículo. Jamás lo había hecho en mi carrera, pues, mediana que llevo, porque definitivamente, pues, la leía, de hecho, tengo varias Biblias y la leía, pero de verdad que todo ha tenido su tiempo para mí. Dios ha sido muy grande conmigo y ahora estoy realmente comprendiendo la Biblia. Los años que llevo, los años que puede uno llevar como creyente, si no conoces a Dios profundamente a través de cada versículo, a través de cada, reflexionar sobre cada uno, es no conocerlo, ¿verdad? Y creo que estoy empezando a conocerlo. Gracias. Qué bueno, gracias, Lupita. Y Dios tiene ese plano, ese diseño en nuestras vidas en particular y en el tuyo también, pues, no es coincidencia, sino Dios en su tiempo como nuestro Padre y nuestro buen pastor, nos va llevando, ¿verdad? Conforme a su tiempo, en su momento, acercándonos a Él. Y en ese sentido creo que la iglesia es algo fundamental y creo que a veces algunos creyentes no lo apreciamos, no apreciamos el valor de la iglesia. Pensamos a lo mejor que, bueno, es una bonita reunión con gente bonita que nos saluda y nos caemos bien y a veces también con sus problemas, pero realmente en el medio de la iglesia local, igual hermanos de otros lugares, de otras iglesias locales, en ese medio es donde Dios nos edifica a través o usando la iglesia. Ahorita podemos ir a dos textos interesantes que la iglesia, Dios la usa para darnos crecimiento. ¿Alguien más quiere comentar algo, participar, comentar respecto a su experiencia de crecimiento, de conocer a Dios? Conocer más a Dios o crecer espiritualmente, cómo Dios forma a Cristo en nosotros. ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien más? Buenos días, hermano, pastor, bendiciones. Buenos días, Yolima. Sí, yo quería compartirles algo. Bueno, yo creo que he comentado aquí que yo soy discapacitada, como en un 90 y pico % de mi actividad motora. Y bueno, por eso se me hace muy difícil congregarme. Siempre le estoy diciendo a las personas
no desaprovechen los cultos, las reuniones, los ayunos. Yo me comencé a congregar en una iglesia local aquí en mi barrio y amaba los ayunos, pues sentía que eran como tiempos tan en los que Dios estaba moldeando mi vida. Comencé a congregarme como en ese momento en que dejo de caminar y, y bueno, venían demasiadas cosas y no entendía, bueno, ya como me quedaba difícil ir, yo comencé a leer la Biblia yo sola, sin instrucción. Entonces, lo que veo yo es que esta, esta manera de ustedes enseñar ha revolucionado bastante mi mente. Yo no había escuchado nunca acerca de estas enseñanzas de realmente depender del Señor y no de nuestras obras. Y yo siempre le he dicho, Señor, yo siento que crezco tan lento, pero porque yo todo ese tiempo venía luchando en mis fuerzas. Yo pensaba que era mi esfuerzo para controlar mi impaciencia o mi enojo, para controlar las relaciones con los demás, no porque yo fuera, o bueno, no sé, hermano, si eso haría parte, como la orgullo sería de pensar, sino como la falta de orientación, de, de que eso era una obra exclusiva de Dios. Había muchas cosas que no entendía y, y bueno, muchas situaciones en las que me llevaron a salirme de ese lugar porque se empezó como a permear esa cuestión del evangelio y de la prosperidad. Ya me empezó como la cuestión a molestar y sentí que ya no tenía paz. O sea, yo pensaba en ese momento, es un sacrificio venir a la iglesia, si era un domingo, para escuchar esto. Bueno, dejé de ir allí, dejé de congregarme un tiempo, le oré al Señor, encontré a través de unos amigos un lugar pequeño, pues la iglesia muy grande casi nunca me han gustado. Y, y me empecé a congregar allí, me gustó como la visión, pero cuando ya llevábamos como 2 años, allí también entró, como era algo pequeño, la persona como que se desvió en su corazón y buscó la cobertura de alguien muy grande y conocido a nivel internacional. Y, y pues es una doctrina errónea. Y bueno, allí también me comencé como a desanimar y allí fue totalmente peor que donde estaba. Allí se veían unas locuras hasta que un día hablé con el supuesto pastor de allí y le dije que no me iba a seguir congregando allí, que yo no me veía por ahí con esa visión, que intentaba preguntar por qué hacen esto si la Biblia dice lo contrario o aquí la Biblia dice esto y veo que entonces me dijo que no cuestionara, que eso era rebeldía, que no sé qué. Bueno, y me salí. Y para no alargarles tanto, hermano, qué pena, disculpe, me quedé como hasta que un día le hablé con un primo y yo le dije que yo sentía tristeza en mi corazón porque era difícil no congregarme, pero que de vez en cuando podía hacerlo, yo asistía a la iglesia, pero que ahora no estaba asistiendo a ningún lugar porque no encontraba como que algo donde congregar y que para mí era más fácil los cultos entre más tarde, porque entre más temprano en la mañana yo no podía. Entonces él me dio una opción, me dijo, hay una iglesia que da un culto en la tarde, intenta para ver. Y le oramos al Espíritu Santo y comencé a ir allí. De allí se desprendió una hija que es donde estoy yo ahora, más cerca. El pastor sí es muy, muy bíblico y hermanos, siempre ha sido como esa lucha en mi corazón el no poder congregarme. Creo que una vez lo comenté con el hermano Martín, que el no congregarme para mí es una lucha, me da tristeza, a veces me siento como frustrada por no poder congregarme, por no compartir con mis hermanos, eh, por no conocer a mis hermanos prácticamente de esa comunidad donde yo voy. Conozco poquitos, creo que son como 2 o 3 que, que más conozco bastante, que me llaman, vienen, pero sí siento, hermano, que influye mucho, mucho, porque yo le digo al Señor, Padre, yo siento que voy creciendo tan lento
el ir, hermano, el ir a la iglesia y el buscar a alguien que nos enseñe, pedirle a Dios eso. Y eso que usted dice del crecimiento, pues sí lo he visto, porque en toda esta situación lo que sí he podido ver, hermano, es la mano de Dios protegiéndome en los lugares en que he ido y mostrándome lo incorrecto de esas partes, porque allí me comencé a congregar porque otras dos hermanas de por acá, vamos allá, entonces compartíamos los gastos de los taxis, me ayudaban, la compañía, entonces todo eso lo lleva a Qué uno bueno. perdón, ¿sí? Lo No, lleva a adelante, uno, adelante. gracias, a, a valorar estar congregados en un lugar donde se nos enseñe la doctrina, aunque el Señor es el que da el crecimiento, lo da a través de la doctrina. Y yo siempre, eso también me entristece, que yo digo, Señor, yo voy creciendo tan lento, pero bueno, hoy me consuela al escuchar que todo eso lo tiene preparado el Señor en nuestras vidas y de acuerdo a nuestras circunstancias. Y le agradezco al Señor por estos estudios, a lo que me permite escuchar, hermano. Gracias, hermano, por escucharme y por haberme Gracias por entendido. compartir. Disculpas. No, está bien, gracias por compartir. Y justamente es eso. A veces quizá parece que crecemos lentamente o que a veces no hay cambios rápidos o significativos que podamos ver, pero realmente a Dios no le preocupa el tiempo, Él no le preocupa ir rápido, pero Él se toma su tiempo para desarrollar el hambre en nosotros, para producir, hacernos hambrientos de la verdad y conocerlo más, para ir a la palabra, para depender más de Él. Y sí, eso también que comenta es verdad, que en muchos lugares donde acude personas con hambre para aprender, se les da poco alimento espiritual, ¿no? En muchos lugares es espectáculo, motivación, dinero, y nada que ver con verdades espirituales que nos hagan crecer, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema del crecimiento. Hay 3 versículos que podemos ver. Bueno, déjeme primero mencionar en el 3:9 de Corintios. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Arriba dijo que eran servidores. Y también mencionó Pablo que no son nada que aportan al crecimiento, ¿verdad? Aquí dice colaboradores. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, ¿verdad? Él es el que labra la tierra de nuestros corazones, el que nos prepara, el que se toma el tiempo para cambiarnos. Y enseguida, los versículos que vienen adelante, dice edificio de Dios. Me da a entender que lo que viene adelante está en el contexto de la iglesia, del cuerpo, del edificio, ¿verdad? Y déjeme ver 2 versículos. El primero está en Romanos, si alguien lo quiere leer, Romanos 8, 28 y 29, que es un versículo muy conocido. Romanos 8, 28 y 29. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Aquí lo tengo. Adelante. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el 29 también. Ah, ok, el 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ajá.
Gracias, Martín. Estos dos versículos dicen con otras palabras el tema del crecimiento. ¿Qué es el crecimiento del que está hablando Pablo? Bueno, es formarnos o hacernos conforme a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Juan el Bautista tiene un versículo también que ilustra esta parte respecto, Juan lo menciona respecto al ministerio que él tiene, y él dice, es necesario, cuando le preguntan acerca de sus discípulos que se iban con Jesucristo en lugar de quedarse con Juan, ¿verdad? Y Juan dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe, ¿verdad? Es referente a su ministerio. Él sabía que su ministerio comenzaba predicando el arrepentimiento, pero él tenía que apuntar hacia Jesucristo, ¿verdad? Ahora que estamos estudiando Lucas, los domingos vemos que Juan predica el arrepentimiento, pero apunta hacia Jesucristo y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan entendía que él no era la persona que era el Mesías o el Salvador o el centro del mensaje o de este ministerio, ¿verdad? O de esta obra de salvación. Y él entiende que su ministerio comenzó y eventualmente tenía que bajar y terminar, disminuir y terminar. Y estas palabras de Juan ilustran justamente lo que sería el crecimiento espiritual. Es necesario que la vida de Cristo crezca en mí, que Dios forme a Cristo en mí, más Él y menos yo, menos carne, menos mi yo, menos ¿cómo se llama? Las obras o las obras de la carne en mí, más que se manifieste Jesucristo más que yo. Y luego otros dos versículos, ahí mismo en Romanos, en el capítulo 12. ¿Alguien quiere leer, por favor? Del 6, Romanos 12, del 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Yo lo leo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Gracias, Lupita. En estos versículos, ya los que estudiaron Romanos anteriormente recordarán que hablamos de 7 dones que aquí se mencionan, dones espirituales. Pablo en Corinto está diciendo, nosotros somos servidores, somos colaboradores, según lo que Dios nos ha dado a hacer, y cada uno tiene una personalidad distinta, un contexto distinto, una motivación a lo mejor también distinta, diferentes herramientas o características personales, y por eso Dios usó a Pablo de una forma, usó a Apolos de otra forma, y en medio de la iglesia encontramos aquí en Romanos 12 que Dios pone diversidad de dones, Dios pone diferentes personas con diferentes participaciones, talentos, sí, o aquí le llama dones, o la gracia que nos es dada, ¿sí? Y esa gracia, cualquier persona, cualquier creyente que tiene algo que le ha sido dado, sería también orgulloso, soberbio, decir que gracias a mí sucedió esto, gracias a mí se logró aquello.
sino siempre es por la gracia de Dios que nos ha sido dada, es que podemos participar de alguna manera. Y estos 7 dones, aquí menciona, por ejemplo, el primero es el de profecía. En medio de la iglesia, si no han estudiado este tema, lo menciono que es un don que también se malentiende o se interpreta incorrectamente. En el Antiguo Testamento, una persona que hablaba profecía o que era profeta, lo que él está haciendo no es adivinar el futuro, ¿sí? No es decirle a alguien lo que va a suceder por sí mismo, sino siempre el profeta va acompañado de el Señor dice, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo, Dios se daba a conocer a través de sueños o visiones o sin mayor explicación. Dice el Antiguo Testamento que venía el profeta y hablaba de parte de Dios, ¿verdad? Dios le daba un mensaje al profeta y el profeta hablaba. No era porque tuviera capacidades especiales de ver el futuro o algo así. Entonces, en ese sentido, hoy en día, Dios ya no habla a través de sueños o visiones. Dios habla a través de las escrituras, la palabra profética más segura, dice Pedro. Entonces, entendemos a un profeta el día de hoy en la iglesia, es una persona que expone la palabra de Dios, ¿sí? Que habla con claridad la verdad de la palabra de Dios. Y lo que sucedía con estas personas es que no tenía ningún temor, lo hacían sin temor. Lo decían tal cual, no importaba las circunstancias. A veces podían parecer un poco duros o un poco sin misericordia, ¿verdad? Pero es hablar la verdad, exponer la palabra de Dios. Y recordábamos, por ejemplo, esa ocasión donde lo mencionamos hace poquito, que David peca contra Dios tomando la mujer del soldado y después trata de ocultar todo. Y viene el profeta Natán, ¿verdad? Y Natán le habla de una historia o de una parábola, o le habla de hay 2 hombres, un hombre rico que tiene muchas cosas, muchos animales, y un hombre pobre que solo tiene un corderito. Y dice, y el hombre rico tiene hambre, y en lugar de tomar una oveja de todas las que él tiene, toma el corderito del otro hombre. Entonces David se molesta, David se enoja y dice, ¿quién es ese hombre? Y el profeta Natán, y ahí es donde digo que el profeta en el día de hoy que expone las escrituras no tiene temor a las consecuencias, expone abiertamente y con claridad. El profeta Natán le dice, ese hombre eres tú, ¿verdad? Y le está hablando al rey de Israel, al gran David, amado por todo el pueblo, que quizá muchos no se atrevían a señalarle errores, pues por respeto, por amor o por admiración, lo que sea, pero el profeta va directo, expone la verdad y dice, ese hombre eres tú, y expuesta la palabra de Dios, produce arrepentimiento en el corazón de David. Entonces, esta persona en medio de la iglesia, que es profeta, no es alguien que cierra los ojos y dice cosas que van a pasar a cada uno, sino es una persona que abre la Biblia, ¿sí? Que con la palabra de Dios en mano nos expone la verdad, lo que es correcto, ya sea desde un púlpito o desde un estudio bíblico, o simplemente es un hermano o una hermana que conoce las escrituras y en alguna conversación de uno a uno o un diálogo de amigos, de creyentes, nos encamina a la verdad, nos habla la verdad de la palabra. ¿Aquí tienen alguna duda o algún comentario? ¿Quieren mencionar algo? ¿Está claro esta parte?
¿Sí? Si no, continúo. Después del que habla verdad en medio de la iglesia, menciona al de servicio en el versículo 7. De servicio, pues que sirva. O el que enseña en la enseñanza. Sí, una persona que enseña quizá era como Apolos, posiblemente Apolos siendo elocuente y con muchas palabras y con conocimiento. Por eso los corintios lo amaban, porque les había enseñado la palabra de Dios. Luego el 8, el que exhorta, es una persona que nos ayuda, nos ayuda más en aspectos prácticos como consejería. El que reparte es una persona que puede administrar recursos y sabiamente los usa también para el crecimiento del evangelio. Dice, el que preside es una persona que tiene liderazgo, tiene capacidad de liderazgo, puede ir al frente. El que hace misericordia, ¿sí? Es una persona que tiene mucha empatía con los demás, llora con los que lloran, se goza con los que se gozan. Si han pensado en alguien así, que siempre cuando alguien está en necesidad, es alguien que siempre busca cómo suplir esa necesidad, ayudar a los necesitados, ¿no? Esa es una persona que tiene un corazón de misericordia. Y bueno, esos son los 7. Los repito, los 7 dones que aquí menciona son profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir o dar, presidir y tener misericordia. Entonces, cuando Pablo está diciendo acá en Corintios, según la gracia que nos ha sido dada, somos parte de un edificio llamado iglesia. Y en esa iglesia participamos según lo que Dios nos ha dado, ya sea sirviendo, ya sea enseñando, ya sea presidiendo, ya sea teniendo misericordia unos a otros, y no importa el escenario, ¿verdad? Es decir, no, el púlpito no es el único lugar de servicio en la iglesia, de hecho es uno de muchos, ¿verdad? Hay personas que tal vez no están en el púlpito, pero tienen buena relación con los creyentes, con las familias o con los hermanos o las hermanas, y edifican a la iglesia en una llamada telefónica, en una visita, en un estudio bíblico, en una conversación, en un mensaje para orar juntos, etcétera, ¿no? Y el cuerpo se edifica entre semana, todos los días, en la mañana, en la tarde, el cuerpo se edifica. Y hay otros versículos acá, vamos a ver en Efesios. Busca en Efesios, ¿alguien lo quiere leer? Efesios 4. No es cierto, Efesios 2. Ahorita les digo. Efesios 2. Alguien lea primero 20 y 22. Efesios 2, 20 y 22. ¿Quién lo lee, por favor? Yo lo tengo. Adelante. Edificios sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificados. Así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ajá. Vean la similitud del vocabulario, que somos edificio, y va creciendo, bien coordinado para morada de Dios en el Espíritu. Y luego busquen
en el capítulo 4, ahí mismo en Efesios. Efesios 4, alguien lea del 11 al 16, por favor. Efesios 4, del 11 al 16. Yo lo tengo, si quieren lo puedo leer. Adelante, Lupita. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ajá. Vean que otra vez habla de edificados, es el edificio, y dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, es decir, en el otro símil o la otra mención de los que es la iglesia crece a perfeccionarse a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, antes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, lo que comentaba Yolima hace un rato. Tristemente, en muchos lugares no se enseña doctrina bíblica clara, verdad, ¿cómo se dice? Profunda, si nos enseñan desviaciones, ¿verdad? Versículos fuera de su contexto, lo que los predicadores y ahora predicadoras les viene a la mente respecto a que a los creyentes les vaya bien, siempre bien, pedir dinero para todo y lo que decía del evangelio de la prosperidad, predicar a Dios para que nos vaya bien y tengamos prosperidad. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿no? Alguien decía una vez que cada libro nuevo que sale con enseñanzas del día, nos vamos de acuerdo al libro de ¿cómo se llama? La doctrina de los libros que están de moda, ¿no? Dice que hay personas que engañan, que emplean con astucia las artimañas del error. Cuando crecemos espiritualmente y somos edificados por las personas que nos enseñan la palabra de Dios, que nos exhortan, que nos animan, que tienen misericordia, que muestran la vida de Cristo para nosotros. Dice, seguimos entonces la verdad en amor. ¿Sí? La verdad es algo que aprendemos y algo que exponemos. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y el 16 termina diciendo, Efesios 4, 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. ¿Ven el contraste de lo que estaba pasando en Corinto? En Corinto había celos, contiendas, divisiones, disensiones. Y Pablo dice, el cuerpo de Cristo, el edificio en Corinto, debe estar bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. ¿Sí? Recibe su crecimiento. Entonces,
esto que está exponiendo en Éfeso o a la iglesia de Efesios es de lo que estaba careciendo la iglesia en Corinto, ¿sí? Esta iglesia en Corinto, con sus celos, divisiones, exaltación de personas o de personajes, no está creciendo, no está siguiendo la verdad en amor y es propensa o es muy vulnerable a seguir si llega un nuevo personaje a predicarles algo, ¿verdad? Hablarles bonito, hablarles elocuentemente, pero con alguna artimaña del error. Estos corintios se van a ir a escucharlo, ¿verdad? Y decir, este es nuestro nuevo Pablo, este es nuestro nuevo Apolos. Y no, realmente ese es el peligro, de que no vayamos de un lado para otro según las elocuencias o las personalidades atractivas de los individuos, sino centrarnos en la palabra, en la verdad de la palabra, aprender, enseñar, ¿verdad? Escudriñarla y de ahí recibir nuestro crecimiento. Entonces, para ir rumbo al final el día de hoy, en ese contexto del edificio bien concertado, ¿verdad? Es que Pablo menciona las siguientes palabras. Ahí regresamos a 1 Corintios 2. Lo voy a leer para irlo comentando. 1 Corintios 2, 10. Bueno, desde el nuevo para retomar, dice, somos colaboradores de Dios y vosotros, iglesia, sois labranza de Dios. Iglesias son edificio de Dios, ¿verdad? Hablando de edificio, en el versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ¿verdad? Yo como perito arquitecto o como sabio que se me dio un encargo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo está mencionando que lo que él predicó, lo que él enseñó durante año y medio a los corintios es un fundamento. Ese fundamento nadie lo puede quitar porque es Jesucristo. Todas estas verdades de la identificación y lo que somos en Cristo, Pablo fue al que se le dio la revelación y él lo predica y lo pone como fundamento, ¿verdad? Y después, haciendo una mención quizá de Apolos, dice, otro edifica encima, ¿sí? Cuando la iglesia tiene ese fundamento, Apolos llega y enseña, ayuda, edifica en su manera o con sus dones, pero luego dice, cada uno mire cómo sobreedifica, ¿verdad? Todos los participantes en Corinto, hermanos, hermanas, jóvenes, mayores, tienen que seguir participando, tienen que seguir edificándose mutuamente. Y dice, cada uno mire cómo se sobreedifica, analizar qué estás participando de acuerdo a la gracia que te ha sido dada, ya sea exponiendo la verdad, ya teniendo misericordia, ya sea sirviendo, ya sea enseñando, ya sea dando, ya sea presidiendo, ¿verdad? De acuerdo al don o la gracia que nos ha sido dada. Y esto no es algo que nosotros hayamos desarrollado, sino es lo que Dios nos dio, es lo que Dios te dio para participar, para edificar a la iglesia. Y luego dice el don 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso es incambiable. Si una iglesia cambia el fundamento, ya está desviada, pues ya deja de ser una iglesia bíblica y se convierte en una secta de acuerdo al fundamento que hayan puesto, ¿no? Pero el fundamento que es Jesucristo, ese nadie lo puede quitar. A ver un momento porque está aquí sonando el teléfono. Un segundito.
Ya, perdón, es que aquí está el teléfono y sonó aquí. Dice el versículo 11 que no se puede cambiar el fundamento. El 12, si sobre este fundamento, Jesucristo, alguien edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí no solamente es el individuo, ¿verdad? Cada piedra en el edificio es templo del Espíritu, pero también como cuerpo, colectivamente, ahí está presente el Espíritu Santo y la verdad de Dios. El 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esta es una advertencia importante porque si los corintios continúan por el camino que están llevando de celos, contiendas, divisiones, ¿verdad? Sucede que no se están edificando, no va a haber crecimiento, ¿verdad? Están reuniéndose o están desarrollando actividades sin sentido porque no hay edificación. La carne está presente y eventualmente van a terminar separados, ¿verdad? Iglesias terminan, iglesias se dividen, familias se destruyen, ¿sí? Justamente por causa de la carne, de la obra de la carne en medio de las iglesias. No hay unidad, no hay compañerismo, unanimidad. Y hay algo que Pablo menciona constantemente en sus cartas y es el concepto de unos a otros, ¿verdad? Amaos unos a otros, edificándose unos a otros, hablar la verdad unos con otros, perdonándose unos a otros. Y justamente esa es la actividad en la iglesia, ¿no? Es algo que va y viene, es algo mutuo y lo que Dios nos ha dado para participar, edificamos a los creyentes. Aquí tienen algunos comentarios, algunas observaciones. ¿Qué piensan? ¿Quieren participar con comentarios, preguntas, observaciones? ¿Qué piensan? ¿Cuál es su experiencia en medio de su iglesia? ¿Quién dice yo? Adelante, ¿quién quiere comentar? ¿Alguien? ¿Nadie? Rafa. Hola, Víctor, sí, adelante. Gracias. Bueno, yo nada más como comentario, así un poquito al margen, bueno, nosotros, yo en lo personal, solo he estado en 2 iglesias como tal. Pues en la primera duramos, ¿qué? 8 años más o menos, y bueno, lo que llevamos aquí, ¿no? En Palabra Fiel. Pero he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de convivir con muchas otras iglesias por todo el tema misionero y demás. Y sí me he dado cuenta, pues, de las diferentes visiones, por ponerle un nombre, de cada una de las iglesias. Y bueno, me doy cuenta que en muchas ocasiones el corazón de los líderes está enfocado en querer hacer el bien, ¿no? Y a veces
algún entendimiento o un crecimiento que se da conforme a una mala interpretación de algún pasaje o de alguna doctrina, lleva a dar enseñanzas que van por fuera de lo que es una verdad, de acuerdo a lo que la Escritura quiere decir, y a veces se forman ciertas acciones o formas al interior de diferentes iglesias que hacen que las prácticas no necesariamente sean las mejores. Y a veces esto incluso lleva a destruir, pues incluso familias al interior y al exterior de las congregaciones. Y no necesariamente porque se quiera hacer eso, pero es como las cruzadas, ¿verdad? Y todo eso, o sea, que a veces en el nombre de Dios se cometen barbaridades, ¿no? Y a veces se piensa que se están haciendo bien las cosas. Entonces, sí creo yo y celebro mucho, gracias a Dios, que se pueda estar profundizando en las enseñanzas como se hace aquí, porque incluso nos lleva a ver con misericordia a otras congregaciones donde las prácticas pueden llegar a ser incluso hasta nocivas, ¿no? Y en lugar de criticar, en lugar de juzgar y demás, bueno, pues hay que ver Dios qué pone en nuestros corazones para ver que hablemos lo que tengamos que hablar, que callemos lo que tengamos que callar, que aguantemos lo que tengamos que aguantar, pero siempre pensando en que Dios está haciendo la obra y que a nosotros nos pide que actuemos conforme a su voluntad, pues, en un correcto entendimiento, y seguramente desde lo poco hasta lo mucho, en los tiempos del Señor, en los caminos del Señor, la obra será hecha completa, ¿no? Y que nosotros, como lo está diciendo aquí Pablo, pues que sepamos que somos siervos del Señor y que debemos buscar el propósito de Él, y todo esto se va dando conforme a la madurez que vayamos teniendo, que solamente el Espíritu Santo puede dárnosla, y obviamente la conocemos a través de su palabra, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gozo, pues, y mucha tranquilidad de saber que día con día, si buscamos el rostro de Dios, bueno, Él irá dando el crecimiento que cada uno de nosotros deba de tener. Sí, Él nos da el crecimiento y usa a hermanos y hermanas para moldearnos, para enseñarnos, y justamente esa es la dinámica en la iglesia, lo que está exponiendo Pablo, ¿no? Siguiendo la verdad en amor, bien coordinados, cada quien haciendo su función, recibimos nuestro crecimiento. Sí, y otra cosa que se me pasó, Rafa, perdón por interrumpir, también sí. Es importante, digo, aunque a mí me queda claro bueno, hemos estado buscando el correcto entendimiento de la palabra, siempre hay que entender que seguramente en alguna cosa podremos estar equivocados. Entonces debemos de tener siempre la humildad de que quizás Dios usará a otra persona para hacernos entender, obviamente fundamentado en la palabra, y que muy probablemente o seguramente habrá cosas que tengamos que corregir porque estamos mal. Entonces también entender que nadie es dueño de la verdad absoluta es Cristo, ¿no? Entonces por eso hay que entender completamente lo que Cristo dice a través de su palabra. Sí, correcto. Hemos hablado de liderazgo múltiple y la iglesia es un cuerpo, entonces la cabeza es Cristo. Él es el fundamento y es la cabeza. Entonces todos miramos a Él y tenemos que estar sujetos a Él correctamente. Muy bien. ¿Alguien más, alguna observación o comentario? Si no, creo que podemos despedirnos. ¿Algún voluntario para orar?